José Carlos, ya. Adelante. Muchas gracias, José Carlos. Muy buenas tardes, saludo cordialmente a todas y a todos. Les doy la más cordial bienvenida a este ciclo de mesas redondas 2020. Es el trabajo de investigación que se realiza en el Instituto de Investigaciones Económicas. Estamos el día de hoy inaugurando una nueva fase de este ciclo. Anteriormente estaban como coordinadores Mónica y Agustín. Agradecemos todo el esfuerzo que ellos dedicaron a la organización de este ciclo y ahora le damos la más cordial bienvenida y el agradecimiento a Eufemia Basilio y Armando Negrete por el tiempo que han dedicado a la organización de este ciclo de mesas redondas 2020, que es una actividad muy relevante para el Instituto de Investigaciones Económicas, que está en línea con el PDI del director, el doctor Armando Sánchez. Y el objetivo central es que la comunidad académica, que el público que hoy nos acompaña, conozcan el trabajo de investigación que se realiza al interior del instituto y también que se genere este diálogo entre las nuevas generaciones y entre el personal académico que hay en el instituto de mucha trayectoria y que podamos incentivar la investigación y sobre todo que a partir de la presentación de los trabajos se tengan sugerencias, se tengan nuevos elementos que se puedan incorporar a las investigaciones. Entonces, con esta rápida introducción, yo quiero ceder la palabra el día de hoy a los organizadores de este ciclo de mesas redondas y también quiero agradecer en esta primera ocasión al doctor César Salazar y al comentarista el doctor Andrés Blancas, que van a estar presentando un trabajo sobre estructura del mercado laboral en México. Más adelante vamos a tener otros participantes que forman parte de la planta académica del instituto y en esta ocasión quiero agradecerles a ellos por el tiempo que dedicaron y por aceptar la participación. Bueno, voy a pasar la palabra a los coordinadores. Muchas gracias. Muchas gracias Isaia. Y bueno, como bien comenta ella, este ciclo de mesas da continuidad a la que inició en el 2018 justamente con el doctor César Salazar también. Y bueno, yo también les doy la más cordial bienvenida a esta nueva etapa del ciclo de mesas que, como bien dijo Isaia, tiene la finalidad de dar a conocer lo que hacen los investigadores y también los técnicos académicos del IEC. La retroalimentación yo considero siempre será importante para los investigadores, de tal modo que estas mesas resultan muy importantes para ellos, ya que pueden recibir comentarios acerca de sus trabajos, en algunos casos ya publicados, en otros no, como es el caso del día de hoy, y obviamente es sumamente importante para ellos, pero también para los asistentes, ¿no? Porque se tratarán temas de coyuntura, como es el caso del tema de hoy, que son altamente relevantes para la problemática económica en la que nos estamos enfrentando hoy en día. Y bueno, para mí es un gusto también coordinar esta mesa con el maestro Armando Negrete, técnico académico asociado adscrito al Observatorio Económico de América Latina, a quien también quiero agradecer su presencia y apoyo en la organización de estas mesas. Asimismo, quiero agradecer la presencia, como ya dije, del doctor César Salazar, quien expondrá el trabajo que lleva por nombre El mercado laboral en México y sus desafíos para el decenio 2020-2030, así como el doctor Andrés Blancas, quien nos hará el honor de comentar este trabajo, y de todos los asistentes que se han sumado a este evento por Zoom. Muchas gracias. Sin más preámbulo, cedo la palabra al maestro Jorge Negrete para que continúe con esta presentación. Bueno, Armando Negrete. Bueno, rápido les cuento para iniciar la plática. Va a comenzar el doctor César Armando Salazar. Tendrá 30 minutos. El doctor César Armando es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 1. Es tutor del programa de posgrados en Economía y autor y coautor de muchos artículos y capítulos del libro. Ha obtenido la distinción Universidad Nacional de Jóvenes Académicos en el área de Ciencias Económico-Administrativas en 2 ocasiones. La primera en docencia en 2012 y posterior en investigación en 2016. Obtuvo el primer lugar del maestro Silva Herzog en 2011 y la medalla al mérito universitario Alfonso Caso por sus estudios de doctorado.
En su trabajo ha contribuido al análisis de los problemas de crecimiento y distribución del ingreso desde la perspectiva de los países de industrialización tardía y ha analizado teórica y empíricamente el papel de las políticas monetarias, cambiaria y fiscal sobre el crecimiento económico. Y bueno, cedo la palabra ahora para la presentación de su trabajo, el mercado laboral mexicano y sus desafíos para el decenio 2020-2030. Tiene 30 minutos, doctor. Muchas gracias. Bueno, antes de comenzar, agradecer a los organizadores, agradecer a la doctora Isalia Nava y al doctor Armando Sánchez por, digamos que, continuar con este esfuerzo y por haberme considerado para esta mesa el día de hoy. Como ya lo mencionan, el trabajo que voy a exponer es un capítulo que a mí me sirve como un punto de referencia sobre algunas otras cosas que deseo analizar, pero que me parecía que me hacía falta, en lo particular, partir, ¿no?, exactamente de qué es lo que estábamos hablando cuando hablábamos de mercado laboral y cuando hablábamos sobre los impactos que tiene en el mercado laboral el ciclo económico, las fases del ciclo económico. En este caso, respecto a la gran contracción que tenemos, por la que estamos atravesando en este momento. Entonces, si me permiten, voy a compartir mi pantalla para mostrarles mi presentación. Creo que ahí ya la están viendo, ¿verdad? Bueno, me fui con el primer. Ahí está. El contenido de la presentación. Discúlpenme, ¿alguien me habló? Ampliar. Ampliarla. Ok. ¿Así? ¿Está bien? Perfecto. Bueno, el contenido es la introducción, es un poco lo que ya hago ahora mismo. Del marco teórico bajo el cual quiero analizar el mercado laboral es la teoría de los mercados segmentados de trabajo. Plantear la estructura en un ejercicio digamos, analizar la estadística que existe en términos de la estructura productiva, la oferta laboral y las remuneraciones, hacer alguna clase de análisis sobre cómo impacta el ciclo económico sobre la estructura del mercado laboral y, bueno, finalmente concluir, ¿no? ¿Por qué es importante? Y lo mencionábamos un poco al inicio. Hoy día estamos atravesando por la mayor crisis económica en muchas décadas, en México, en el mundo, ¿no? Y esto tendrá como consecuencia un incremento muy importante de la pobreza y la desigualdad en el país, ¿no? Solamente para poner el dato, Coneval hace unas semanas, unos meses, estimaba que la cantidad de personas en pobreza por ingresos se incrementarían entre 8.9 y 9.8 millones de personas, y que la pobreza extrema se elevaría entre 6.1 y 10.7 millones de personas. Son incrementos muy significativos. Y eso que en aquel momento todavía no teníamos las expectativas de decrecimiento que tenemos hoy, ¿no? Al inicio de la crisis estábamos pensando en 6-7%, y hoy estamos ya en una caída del 10% del producto. Entonces, ¿cuál es el vínculo entre la fase de recesión y el incremento de la pobreza y la desigualdad? Aunque parezca, digamos, obvio, pues es sí la precarización de las condiciones laborales. El hecho de que la gente pierde empleo o la gente reduce sus niveles de ingresos, y entonces eso los condiciona para tener menores ingresos y entrar a estas categorías de pobreza o, digamos, la desigualdad entre trabajo y capital, ¿no? que también es una cosa que debemos analizar. Sin embargo, siempre que revisamos la parte de las crisis, lo que observamos es que en México, los países latinoamericanos en general, no se refleja esta crisis en una mayor tasa de desempleo. Las tasas de desempleo se mantienen, digamos, si bien es cierto que crecen,
las tasas de desempleo se mantienen muy por debajo de lo que ocurre en países desarrollados, ¿no? Es decir, podemos pensar en la última crisis económica. Nuestra tasa máxima de desocupación fue de 6.4% en la crisis de 2008-2009, justamente en septiembre de este último año. En tanto que Estados Unidos alcanzó su pico de desempleo en octubre del 2009 con el 10%. Y si analizamos otros países, como por ejemplo España, lo que tenemos es que en 2009 el desempleo alcanzó el 17.9% y no lo pudo contener de corto plazo, y en 2013 alcanzó una tasa de desempleo del 26.1%. Entonces, ¿por qué no se refleja esta recesión en tasas más elevadas de desempleo? En primera instancia, y lo vamos a ver más adelante, es una cuestión, sí, de definición, pero también está condicionada específicamente a la forma en la que está estructurado el mercado laboral, en los distintos segmentos que lo conforman. Y a partir de eso también, si estamos hablando de que el mercado laboral está segmentado, pues entonces la otra pregunta que intentaré analizar es justamente si es capaz el pensamiento económico dominante, la teoría convencional, de explicar el funcionamiento del mercado laboral, ¿no? O sea, si con base en el instrumental teórico convencional sería posible poder analizar el mercado laboral, ya no solamente en términos de nuestro mercado en México, sino incluso hacer un análisis amplio sobre cualquier tipo de mercado laboral de cualquier país desarrollado o en desarrollo, ¿no? Entonces, básicamente el objetivo entonces es analizar la estructura y analizar la parte del marco teórico con el que podemos analizar los datos del mercado laboral. Entonces, voy a comenzar con el marco teórico, y como les mencionaba, el marco teórico que me parece adecuado para estudiar el mercado laboral es la teoría de los mercados segmentados de trabajo. Un supuesto común, me parece que para todos los que hemos estado en constante contacto con los modelos macro o los desarrollos teóricos, incluso la forma en la que algunos trabajos empíricos analizan el mercado laboral, es suponer que existe un mercado laboral en competencia perfecta, en donde el trabajo es homogéneo y existe una misma tasa salarial, ¿no? Así nos lo enseñan, de hecho, en la escuela en los primeros semestres. En realidad, aunque los modelos se puedan complicar, se puedan actualizar, prevalecen esos supuestos. Hay algunos otros enfoques teóricos que sí suponen que hay imperfección en el mercado laboral, pero esta imperfección es en contra del capital, más allá de en contra del trabajo. Es decir, estos modelos, por ejemplo, bajo el contexto del nuevo consenso macroeconómico, o los modelos neo-keynesianos, o la nueva síntesis, no sé, suponen que el trabajo, digamos, no es tan homogéneo, que puede existir la posibilidad de desempleo involuntario, pero que es a partir justamente de cómo los trabajadores tienen la capacidad de agruparse y de solicitar incrementos salariales por encima de lo que es la productividad marginal del trabajo, pero ciertos grupos en particular, no todos. O sea, aquellos trabajadores que se pueden agrupar pueden utilizar ese poder que les confiere el agrupamiento, las uniones, los sindicatos, para solicitar mejores o condiciones laborales que no son acorde a los mecanismos de mercado que se supone prevalecen en esa economía, ¿no? Entonces, estos modelos sí suponen mercados de productos imperfectos y al mismo tiempo suponen mercados laborales imperfectos, pero en esos el resultado es que va a haber desempleo involuntario justamente porque estos mercados internos de trabajo, que son aquellos que están, digamos, en posibilidad de agruparse, se imponen a los otros. Primero se imponen al capital y se imponen a los otros. Entonces, habrá un número de trabajadores que en función de esta rigidez en el mercado laboral se quedarán sin empleo. Entonces, bajo esta idea teórica es que se han dado los movimientos de flexibilizar los mercados laborales, ¿no? Se supone que los mercados laborales, después de la Segunda Guerra Mundial,
y en el contexto de esta interacción que existía entre el mundo capitalista y socialista, tuvieron algún tipo de beneficio haciendo leyes laborales rígidas, y que en función de esas leyes laborales rígidas y lo que desprenden, como por los mecanismos de estabilización, como por ejemplo el seguro de desempleo, lo que provocan es que haya un mayor nivel de desempleo, justamente, ¿no? Entonces, lo que se debe hacer, lo que sugiere esta teoría para elevar el nivel de empleo es justamente flexibilizar las relaciones laborales, ¿no? Y flexibilizarlas básicamente en dos sentidos. Flexibilizar los costos de contratación y de despido, ¿no? Y disminuir la capacidad de los trabajadores de poder agruparse en sindicatos. En fin, esto es un poco, muy rápidamente, y seguramente que de forma muy incompleta, la forma en la que se ve los modelos teóricos del mercado laboral desde el pensamiento convencional. Un enfoque teórico alternativo es justamente el de los mercados segmentados de trabajo. Aquí se parte de la postura de que en realidad no existe algo que se pueda denominar un mercado homogéneo en sí, ¿no? Ya sea perfecto o imperfecto, sino que existen barreras institucionales que delimitan ciertos sectores, ciertos segmentos del mercado laboral para que no todos los trabajadores puedan ingresar en ellos, ¿no? Entonces, el origen primordial de la segmentación del mercado laboral es la concepción de un mercado de producción oligopólico, en donde existen empresas que tienen pues altos niveles de tecnología, que tienen maquinaria muy específica, y que al contratar a una persona, la contratan y la capacitan a estos nuevos procesos de producción, y entonces con el propósito de que esa persona no pueda ir a otro lado, pues le dan cierta categoría específica de salario. O sea, ya el salario no va a estar asociado a su productividad, sino va a estar asociado a un acuerdo institucional que haya entre el trabajo y la empresa, con el propósito de que pues él se mantenga ahí, se mantenga contento. Pero al mismo tiempo habrá empresas que no sean capaces de llevar a cabo estos procesos de innovación técnica avanzados, y entonces estas empresas, pues, digamos, precarizan las condiciones laborales, porque obviamente en la empresa que se le denomina del mercado primario o del mercado interno, pues es una empresa que tiene altas barreras para la incorporación de trabajadores. En tanto que las otras empresas o actividades económicas en donde se emplean los demás, pues no van a tener esta necesidad de mayor capacitación o de tener que cuidar a los trabajadores. Entonces hay una sobreoferta, y esta sobreoferta sin duda condiciona el hecho de que tengan menores remuneraciones y menores condiciones laborales. Es así como en primera instancia se segmenta el mercado, entre el mercado primario y el mercado secundario, que es lo que da lugar justamente a barreras institucionales entre ellos y a diferentes remuneraciones entre ellos. No es que haya una unión, un sindicato que esté protegiendo a los del sector, no, en absoluto. Lo que hay son condiciones de trabajo que hacen que las empresas puedan traer a cierto nivel de trabajadores y poderlos emplear. Hay una cosa interesante aquí, porque si hablamos de capacitación, podríamos pensar también en la teoría neoclásica del capital humano, ¿no? Pero en realidad lo que dice la teoría de los mercados segmentados de trabajo es que dos personas con un potencial productivo similar o hipotéticamente igual pueden enfrentar dos condiciones distintas de incorporarse al mercado laboral, ¿no? O sea, dos personas que pueden ser ingenieros pueden incorporarse al mercado laboral de forma distinta. Es interesante, pero aquí viene otra parte de la segmentación, que es la parte, digamos, institucional, en el sentido de que incluso donde estudias ya te da una segmentación en el mercado laboral. Y esas son las barreras que vas construyendo. O sea, si egresas de si eres de cierto país, si egresas de cierta universidad, hay una segmentación que no te permite incorporar. O sea, no son las mismas oportunidades para todos. Aunque la productividad potencial de los trabajadores sea la misma, las empresas se encuentran segmentadas y entonces no te puedes incorporar al mercado. Entonces, mientras así vas consolidando un mercado primario
remuneraciones importantes, con protección al trabajo, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo consolidas un mercado secundario con condiciones precarias de trabajo. Bueno, yo daba una explicación completa de todo esto. Aquí a lo mejor valdría la pena decir dos cosas. Los mercados no son aislados, están siempre interactuando. Entonces, el hecho de que se precaricen mucho las condiciones laborales del mercado secundario, pues da lugar también a que sirva como un ancla para que las condiciones laborales del mercado primario no sean mucho más importantes. O sea, va a servir como un ancla para no permitir que las remuneraciones se eleven muy por encima de lo que podrían ser, ¿no? Entonces, hay una interacción, hay barreras de entrada en ambos, ¿no? Obviamente más del secundario al primario, pero esa interacción sí contribuye a que en el largo plazo las condiciones de extrema precarización que ocurran en el mercado secundario den lugar también a una precarización del mercado primario, ¿no? Que se ha arrastrado por el sector secundario. Y lo que indica Mesera, en términos de que también hay, en los países de desarrollo, bueno, podemos encontrar esta misma explicación de segmentación del mercado laboral, pero que además se refuerza por los procesos migratorios, ¿no? Entre centro y periferia, digamos, en este exceso de oferta laboral que puede provenir desde el sector rural al urbano, y también en función del crecimiento de la actividad económica de los países, porque el sector moderno no logra crecer al ritmo que necesita para emplear a más personas en este sector, ¿no? Entonces, en los mercados, en los países desarrollados, pues tenemos aún condiciones más de precarización en el mercado secundario en función de la sobreoferta de trabajo, porque pues, no tenemos las condiciones de crecimiento y obviamente de inversión. Hay una cosa que también adicional, aunque un poco más allá de la teoría de los mercados segmentados de trabajo, y es el papel de las remuneraciones. ¿No? Lo que tenemos es que pues la precarización, como lo decía, del mercado secundario, puede condicionar menores remuneraciones en todos los segmentos del mercado laboral. Y esto tiene implicaciones también, ¿no? Tiene consecuencias sobre la actividad económica. En primera instancia, ¿no? Porque al final, si lo vemos desde la perspectiva de un modelo de demanda efectiva, pues si los trabajadores tienen menos dinero, consumen menos, y entonces tampoco es que eso impacte positivamente sobre la actividad económica. Pero además hay otro elemento, que es los trabajadores, está demostrado de acuerdo a un trabajo de Pior, no, de Porcil, perdón, los trabajadores, está acá, los trabajadores que tienen un mayor salario real son capaces de ser más productivos y tienen una capacidad mayor de aprender nuevas tecnologías y tienen una mejor disposición al trabajo. Entonces, si tú reduces la remuneración real de los trabajadores, impacta necesariamente sobre una menor productividad, sobre una menor posibilidad de aprendizaje de los trabajadores y de incorporarse a procesos tecnológicos más avanzados de las empresas modernas, ¿no? Entonces, como ven, es como una tormenta perfecta, en donde no solamente no tienes mayor actividad económica desde la perspectiva de una mayor demanda, ¿no? Obviamente menor inversión, están concatenados estos procesos, pero además condicionas una mano de obra que no es capaz de aprender más allá, ¿no? o en la cual se complica la difusión del cambio técnico al interior de las personas que lo están analizando. Bueno, esto es básicamente la parte teórica del trabajo. Posteriormente ya me voy a poder revisar la estructura del mercado laboral, y como lo mencionaba en la introducción, lo hago en 3 vías. Aquí tomo, discúlpenme por no haber puesto la fuente de los cuadros. Esta información es de los censos económicos 2019, que lo levantaron en 2018, y es un poco para darnos idea de cómo está estructurado el mercado laboral, ¿no? Pero empezando por la parte de la estructura productiva. Entonces, como ven, aquí tengo el dato, son 6 millones de establecimientos que se censan, 4.2 millones de unidades económicas, que son finalmente las que terminamos analizando aquí, y hay que decirlo, bueno, para que no nos confundamos, la metodología de los censos económicos no incluye información
sobre actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Tampoco incluye actividades de transporte colectivo de pasajeros urbano y suburbano, taxis, asociaciones y organizaciones políticas, así como hogares con empleo doméstico. Pero bueno, es lo que nos da en términos de la estructura del mercado laboral. Como podemos observar ahí, voy a irme muy rápido, no sé cómo ando de tiempo todavía. Armando, ¿me podrías decir? 10, pues 10, No, 13 pues minutos. ya me extendí bastante. Entonces, bueno, en términos de unidades económicas, lo que podemos ver es como el 95% son unidades micro, en términos del tamaño de empresa, y solamente el 0.23% son grandes. Yo hice un corte adicional allí para tomar las micro hasta 2 personas y las grandes a partir de 1000, y como podemos ver, todavía es mucho más concentrado, ¿no? Unidades económicas de hasta 2 personas es el 69.53% del total, en tanto que las de más de 1000 son el 0.4%. Después vamos sobre el personal ocupado y vemos cómo estas, digamos, las empresas, de hasta 2 personas explican el empleo del 20.77% del personal ocupado, que es dependiente de la razón social. Eso es también relevante, que están dentro de la nómina de la empresa, porque hay personal ocupado no dependiente de la razón social, que tiene una actividad económica con esa empresa, pero que no pertenece a la nómina como tal. Y como ven ahí, en términos de estas dos, pues se observan, pues, digamos, las diferencias es solamente el 1.35 del personal no ocupado de la razón social y el 20% en términos de las grandes. Aquí lo que yo observo es que tampoco es la diferencia, es mucha, ¿no? El 20% del personal ocupado dependiente de la razón social, en tanto que el 15% de las empresas de más de 1000. Ahora, una cosa que es ver cómo se voltean, ¿no? A pesar de que aquí pueden ser muy cercanas, las participaciones en términos de las remuneraciones totales, se puede observar cómo, en términos del personal ocupado dependiente de la razón social, las microempresas de hasta 2 personas solo se quedan con el 2.15% del total de la masa salarial de esta estructura productiva que estamos analizando, en tanto que los de más de 1000, los empleados de más de 1000 se quedan con el 33.42%. Entonces sí vemos que aquí lo primero que me hace reflexionar es en términos de estas políticas que se han mantenido durante años, en términos de promover, ¿no? Lo que Fox decía, la changarrización, pero promover estas pequeñas unidades económicas, pues en realidad lo que están promoviendo es simplemente a mantener a las personas en estos niveles precarios de ingreso y de productividad. ¿Por qué nos salta? Ahí está. En términos de personal ocupado, también otra cosa que se puede destacar en función, ya me voy a ir muy rápido en función del tiempo, porque todavía me falta mucho, como en las microempresas, pues prácticamente el 60% son propietarios, familiares y trabajadores no remunerados. Solamente cerca del 40% son remunerados, ¿no? Eso de la estructura. Aquí, en términos de ver la teoría o de intentar analizar la teoría de los mercados segmentados, ¿quiénes capacitan a su personal? En términos nacionales, solamente el 33% de las unidades económicas dan capacitación al personal y vemos que la mayoría se concentra en manufacturas y en el resto de actividades económicas, ¿no? En tanto que solamente el 60% de las empresas mantienen sistemas económicos contables. Eso también es interesante para analizar qué tanto contribuyen al fisco o no. Solamente el 60% tienen, el otro 40% no están ahí alineados. Ahora, en términos de la estructura del mercado laboral, lo podemos observar rápidamente. La población total al cuarto trimestre de 2019 es más de 126 millones de personas, 95 mayores a 15 años, que es a partir de donde comienza ya el análisis propio del mercado laboral. Vemos que la tasa de desocupación es de 3.37%, baja, ¿no? A pesar de que todavía no estábamos ahí en crisis como tal, pues sí ya teníamos un proceso de desaceleración económica importante desde 2018, no se había observado en términos de la tasa de desocupación, y podemos ver cómo los desocupados, el 50% de los desocupados están en el rango de 15 a 29 años. Los jóvenes son los que no encuentran una oportunidad laboral en sí, y con una educación media y superior, ¿no?
casi el 50%. Entonces, las probabilidades, si tú tienes entre 15 y 29 años con educación media superior y superior, la probabilidad de que no encuentres trabajo es muy alta, por desgracia. En tanto que podemos ver también que la población no económicamente activa, dividida entre disponibles y no disponibles, pues es interesante, ¿no? Porque tenemos que 15% de la población económica, de la población no económicamente activa está disponible para trabajar. Si lo incorporáramos a la tasa de desocupación, prácticamente se triplicaría, ¿no? Hay un gran margen ahí. Parte también del trabajo es analizar un poco la población no económicamente activa. Esto me lo voy a saltar para no perder tiempo. Y vamos a la parte que, digamos, es como regularmente nos gusta analizar el mercado laboral y analizar los segmentos en términos de la ocupación formal y la ocupación informal. Aquí podríamos dividir, ¿no?, la ocupación formal con el empleo formal privado, que está asociado al Instituto Mexicano del Seguro Social, y el resto, que le ponemos resto porque en realidad la encuesta no lo refiere de otra forma, pero pues, aquí tendríamos que analizar el empleo formal público, ¿no? Entonces, como vemos, el 44% de la ocupación es formal, el empleo en el IMSS es del 37% y el resto es del 7%. En tanto que la ocupación informal es del 56% del total. Aquí hay dos categorías que vale la pena describir. Primero, el sector informal, más de 15 millones de personas que representan el 27% del total, en el cual estamos hablando de la definición es que no podemos observar una diferenciación entre la contabilidad del hogar y la contabilidad del negocio, ¿no? No podemos hacer la diferenciación. En términos de lo que el propio INEGI llama fuera del sector informal, lo que tenemos es personas que sí tienen una relación salarial, pero que están fuera de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Entonces, eso condiciona, digamos, a cualquier persona que hace cualquier tipo de trabajo, simplemente hasta por una remuneración diaria, ¿no? También se incluye a los trabajadores domésticos que no están protegidos y a los trabajadores, a los campesinos que trabajan en sus propias tierras, ¿no?, de subsistencia, les llaman. Pero entonces de aquí ya podemos, al menos institucionalmente, hablar de la primer segmentación del mercado laboral: ocupación formal y ocupación informal. Y dentro de la ocupación informal, ver, son aquellos que tienen su propio negocio, no tienen una relación laboral, no tienen una relación salarial con alguien más. Y por otro lado, los que están sí empleados, pero fuera del marco de la Ley Federal del Trabajo, es el 56%, son mayoría. En términos de las remuneraciones, cuando analizamos, me parece que sí hay que hacer hincapié en que el análisis de las remuneraciones tiene tres elementos. El primero, el salario directo, que es justamente la parte del ingreso que tienen las personas, así, en pesos. El salario indirecto, que está conformado por las subvenciones, además de la parte del gasto público que está destinado al gasto social y que con ello supone la garantía del acceso a un determinado bien o servicio, como puede ser servicios de guarderías en el IMSS o servicios de salud también en el IMSS, etcétera, etcétera. Y en tercera instancia, el salario diferido, que es, digamos, si tú pierdes el empleo, tú puedes tener una contraprestación. En algunos países, pues hay un seguro de desempleo. En México la ley obliga a las empresas a que tienen que dar una indemnización. Eso sería las veces del salario diferido. Y también parte del salario diferido es que cuando llega la vida, el fin de la vida laboral de las personas, pues entonces tienen derecho a una pensión. Esos son los tres elementos que conforman el salario. En esta tabla, yo no voy a tardar mucho en explicarla, pues ustedes pueden ver cómo pues, están digamos, las remuneraciones son muy bajas, ¿no? Si lo vemos en términos del total, 3/4 partes de la población ocupada tiene un ingreso, y sé que es metodológicamente no está con escuela, pero tiene un ingreso entre 0 y 9,941 pesos, ¿no? Solamente reportan el 3.61% de la población total ingresos superiores a los 5 salarios mínimos. Y como podemos observar, o sea, si hay una diferencia clara entre la ocupación formal y la informal, ¿no? O sea, solamente el 7% ganan hasta un salario mínimo en términos de formales, mientras que los que reciben ingresos pues, prácticamente 0.
Mientras que del otro lado, pues los que no reciben ingresos son porcentajes importantes, y los que tienen desde hasta 2 salarios mínimos son del 60%, ¿no?, de los trabajadores totales. Ahora, si vamos a hablar de remuneraciones, tenemos que hablar también de la forma en la que ha perdido poder adquisitivo el salario. Ya no quise poner la gráfica, porque ya es muy conocida, pero el salario mínimo ha perdido en las últimas décadas el 60% de su poder adquisitivo, no obstante que ha habido importantes incrementos en los últimos 2 años, ¿no?, el 60% de su poder adquisitivo. Pero no es solamente una cuestión del segmento informal, digamos, como podríamos analizarlo, sino además podemos revisar en términos del salario medio de cotización del IMSS, que sería el salario del otro segmento. En términos de la agregación, aquí lo pongo en términos reales, podemos observar como en 1982 era de más de 500 pesos el salario promedio de los trabajadores inscritos en el IMSS, como en 94, después, antes de la crisis, es de 361 pesos, y como en los siguientes años simplemente no se pudo recuperar. En 2019 era de 361.60 pesos, o sea, apenas se había alcanzado el nivel que teníamos en el 94, y habrá que ver cuál es el impacto de la crisis, ¿no?, sobre estos indicadores. Aquí vale la pena decir que con el propósito de no ser tan coyuntural, lo que hice fue retomar los precios promedios, los salarios promedios anuales, y deflactarlos con también el promedio del índice. Ahora, una explicación, pero que como ya analizamos también puede ser una explicación recursiva, es en términos de cómo se comporta la productividad, ¿no? Entonces, en esta gráfica, que es algo que elabora el Banco Mundial, lo que tenemos claramente es cómo hay un estancamiento de la productividad laboral, del Producto Bruto por Trabajador en México, que hace que de 1991 a 2019 solamente haya un incremento del 4.2% en este indicador. Para poner la explicación, tendríamos que decir que entre estos mismos años, Chile creció en 89.3%, Brasil 18.6% y en Estados Unidos en 52.1% en el mismo periodo. Sí, perdón. Doctor César, 5 minutos. 5 minutos, perfecto. Gracias por el tiempo. Bueno, en realidad lo que yo hago es intentar analizar cuáles son los impactos, a partir de esta descripción que hago muy sencilla del mercado laboral, es ver cuál es el impacto entonces que va a tener en el empleo, en los salarios, en las crisis económicas o las fases recesivas del ciclo, pero también las fases de expansión, ¿no? Si hay un proceso contrario. Entonces lo que observamos es, finalmente, nunca se van a elevar significativamente las tasas de desocupación, porque finalmente hay un gran porcentaje de la población que no tiene una ocupación. O sea, no pueden perder su empleo porque no tienen un empleo. O sea, tienen actividades que finalmente, si se reduce, por ejemplo, en esta parte del confinamiento, si no hay gente en las calles, pues simplemente no van a vender o van a ver reducidas sus ventas muy significativamente. O sea, el tema en las crisis es que las condiciones laborales del sector secundario, que ya vemos son más del 50% del mercado laboral, 56% del mercado laboral, ya como vimos, pues ellos ven precarizadas sus condiciones laborales, más aún. O sea, porque ya sabemos que no tienen 2 vertientes del salario, pero además sus ingresos pueden disminuir significativamente. Una persona que está en que llaman fuera del sector informal, este complemento del sector informal de INEGI, pues si pierde su trabajo en una tienda, tendrá que buscar trabajo en otra, o tendrá que ir a hacer otro tipo de actividad de cualquier tipo, porque lo que necesita es ingreso. Entonces no va a quedar desocupado, va a quedar su ingreso, su nivel va a quedar precarizado, pero no va a terminar desocupado. También, por otro lado, también ellos son, como no tienen protección de la Ley Federal del Trabajo, pues entonces ellos van a aceptar, si les dicen, pues ahora vas a trabajar 12 horas, pero con el mismo salario. O te vamos a descansar 3 o 4 días y no te los vamos a pagar. Entonces, ellos ven precarizadas sus condiciones laborales, ¿no? Más que perder el empleo. Y eso, por desgracia, no se revierte en términos de la etapa de expansión. El problema justamente es que la precarización se mantiene aún cuando la economía sigue creciendo.
Aquí lo que vemos en un indicador que intento mostrar esta idea es tomando en consideración la tasa de desocupación, la que regularmente estamos acostumbrados a analizar, y la tasa de condiciones críticas de ocupación. Entonces, observamos para la crisis de 2008-2009 cómo se eleva la desocupación y se elevan las condiciones críticas de ocupación, a pesar de que traían ya una tendencia decreciente bastante interesante. Durante la crisis, bueno, se mantienen, aquí al 12%, llegan a un punto mínimo, por ahí de 2011, donde llegan al 10%, no recuperan el nivel previo, aquí tienen un mínimo, y vemos cómo ya en lo que se supone que fue la expansión, o la parte ya de crecimiento de la economía, la tasa de condiciones se mantuvo constante, y después comenzó a crecer cuando se revirtieron ya las condiciones positivas de crecimiento, ¿no? Comenzó a crecer de forma muy relevante, hasta alcanzar casi el 19%, ¿no? Mientras tanto vemos como la tasa de desocupación, pues, de alguna forma sigue disminuyendo. Esto no importa que haya menos gente desocupada, lo que ocurre es que hay más gente con condiciones precarizadas de trabajo, ¿no? Las condiciones críticas de ocupación. Bueno, para los que no tienen precisa la definición, condiciones críticas de ocupación es el porcentaje de la población ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado, más las que trabaja más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo, y la que labora más de 48 horas ganando hasta 2 salarios mínimos. Y lo que vemos en términos del empleo formal es justamente que allí sí, ¿no? Las condiciones de crecimiento económico sí determinan las condiciones del empleo formal, y al revés, ¿no? Entonces, sí vemos que hay un pequeño desfase. Primero decrece, esta es la crisis de 94-95, primero decrece el producto y después decrece el trabajo, ¿no? El trabajo formal. Crece el producto y crece el empleo formal. O sea, no tengo ni que usar otra escala. Vemos cómo son muy, muy consistentes. El crecimiento, el empleo formal, pues sí está determinado más por cómo esté determinada la actividad económica. Ahora, el empleo formal también, la protección laboral, lo hace un tanto más resiliente. Aquí vemos que son procesos como más lentos, pero si observamos aquí, en realidad tenemos una caída en el segundo trimestre de 2020 de casi el 19%, en tanto que la caída del empleo fue de menos 3.47%. No dudo que esta se mantenga, pero dadas las formas que tuvimos en otras crisis, probablemente el desempleo la caída del empleo formal tuvo que haber sido más potente, y no lo fue. O sea, sí hay cierta resiliencia del empleo formal. Bueno, ya en términos de las conclusiones, porque sabía que me iba a tardar un poco más. ¿Qué es lo que se propone? Lo que se propone en términos de mecanismos de mercado para elevar la productividad y generar mayor empleo digno siempre es acabar con la informalidad, ¿no? Bueno, pues hay que crear más empleo formal. Para crear más empleo formal, que por supuesto es una cosa que se debe hacer, pues primero debemos crecer más, ¿no? Debemos crecer más, y por desgracia no tenemos las condiciones para crecer más. Ahora, si lo vemos desde una perspectiva completamente institucional y si se quiere hasta de supervisión, pues si hubiera una mayor legislación, una legislación laboral más rígida y el suficiente nivel de supervisores, pues podríamos, digamos, llevar a la formalidad a muchos trabajadores que hoy no están, incluyendo a muchos que están dentro del sector formal, apoyando a grandes empresas, o incluso dentro del Estado, ¿no? Todas estas personas que tienen una relación laboral por servicios profesionales o algo así, podrían incorporarse fácilmente. Pero no se hace, y no se hace también porque la estructura productiva, como ya vimos, es una estructura débil. O sea, las empresas que tienen la capacidad de hacerlo también no son muchas. Incluso el Estado podría no tener esa capacidad de hacerlo. Entonces, acabar con la informalidad no es como tal una política. Yo he revisado muchos artículos en donde se habla incluso de cómo está espacialmente ubicada, en qué tipo de actividades, si hay premios ya por tener una mayor escolaridad o no dentro del sector formal e informal, o incluso, ¿no? Algunos documentos que ven como negativo el hecho de que se pretenda tener seguridad social universal en el país,
porque dicen que eso todavía incentivaría más la informalidad y entonces generaría peores efectos sobre las finanzas públicas. Yo considero que esto es inadecuado. El desafío para los siguientes años tendrá que ser necesariamente construir mejores instituciones laborales que sean capaces de discernir entre las políticas que deben existir dentro del sector informal y cada uno de los sectores que explican el sector informal y fortalecer las capacidades de aprendizaje, ¿no? Se necesita una política de recuperación del salario, pero de forma urgente, porque este punto, digamos, lo medular en la economía es cómo se comporta el empleo. Y entonces hay que analizar justamente cómo puede generar mayores efectos sobre el crecimiento económico que a su vez también definirán una mejor distribución del ingreso. Lo veo como un puente completamente que se va retroalimentando. Es recursivo, pero tiene que ser así. O sea, más allá de pretender flexibilizar las relaciones laborales con el propósito de generar más empleo, mi perspectiva es que se deben de construir instituciones que sean capaces de reconocer las políticas de cada segmento y a partir de ellas sí generar mejores condiciones laborales. Bueno, muchas gracias por su atención y discúlpenme si me colgué mucho. Muchas gracias, doctor Salazar. Pasamos a escuchar los comentarios del doctor Andrés Blancas. Lo presento, el doctor Andrés Blancas es licenciado y maestro por la Facultad de Economía de la UNAM, es doctor en Economía por la New School for Social Research en Nueva York. Actualmente es investigador titular C de tiempo completo de nuestro instituto en la Unidad de Investigación de Economía Aplicada. Es tutor, profesor y coordinador del posgrado en Economía de la sede del Instituto de Investigaciones Económicas y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT nivel 1. Ha publicado numerosos artículos en revistas científicas como el Journal of Mexican Studies, Economic Systems Research, Post-Keynesian Study Group Working Papers y Papers in Evolutionary Political Economy, entre otras. Y sin más, le cedo la palabra al doctor Blancas. Hola a todos, buenas tardes. Primero, permítanme agradecer a la invitación tanto de Leonardo. ¿Leonardo? Armando. Ni Jorge ni Leonardo. Porque dijeron que Jorge Negrete, ¿no? Entonces, digo, Armando. Y de Eufenia, y obviamente también de Isalia, por este evento que yo creo que es interesante y es muy importante para el instituto, para la vida académica del instituto. Recuerdo que comentando ahí algunas situaciones de la vida académica del instituto con algunos colegas, veíamos la necesidad de una interrelación mayor entre lo que estábamos haciendo cada uno de nosotros. Y creo que este espacio es precisamente esa oportunidad, esa relación que deberíamos de hacer con mayor frecuencia. Entonces, felicidades por parte de las autoridades del instituto que están organizando estos eventos. Mi comentario quiero hacerlo en cuatro puntos. Uno en la parte de un tema tan interesante que es el tema del mercado laboral, en la parte teórica, otro en la parte metodológica y en la parte de conclusiones. En cuanto a la parte teórica, déjenme comentarles también que acabo de terminar hace unos momentos una clase, un seminario de tesis doctoral, y en la que estaba exponiendo o expuse la idea de que la crisis de 2008 y 2009 mostró que el sistema capitalista no es como lo planteaba teóricamente Robert Lucas, premio Nobel de Economía,
ni tampoco Ben Bernanke, secretario del Tesoro en la época de Bush. Y esto porque precisamente otros dos premios Nobel, tanto Stiglitz como Krugman, mencionaban que el enfoque teórico, que es el predominante hasta la actualidad aún de la teoría económica dominante, es la teoría neoclásica. Y que esta teoría neoclásica abarca o se va no solo a la parte micro, sino también a la parte macro. Y está aún predominando en la educación en muchas de las instituciones o universidades norteamericanas y en todo el mundo. Se enseña aún, aquí en la UNAM, se enseña aún teoría neoclásica. Y bueno, pues porque no hay una respuesta, excepto la parte de Keynes y keynesianos e institucionalistas y todas la parte de economía heterodoxa, que responda realmente como un cuerpo y que se vuelva como un cuerpo teórico y que se vuelva dominante. Aún todavía estamos en una situación de cambio. Y precisamente es esa situación de cambio a la que quiero llamar su atención. Es este momento histórico que está viviendo la humanidad ahora también con el COVID, en que tenemos la oportunidad de presentar opciones, de desarrollar, de continuar con la elaboración de un nuevo paradigma que se vuelva dominante para la explicación de la problemática económica. Entonces, partir la exposición que hace Armando, afortunadamente me tocó revisar su documento que me enviaron, que por cierto es un capítulo del libro, así como lo mencionas, o tú dime, Armando, si me equivoco. Aparece como un capítulo del libro y me parece muy interesante la forma en que inicia su exposición, que es la parte teórica, y que menciona la teoría neoclásica y la teoría de mercados segmentados, que en donde por sí es uno de los exponentes más interesantes, ¿no? Aún así, creo que deja mucho que ver, que analizar, que reflexionar y que pensar sobre la forma de abordar uno de los problemas fundamentales de las economías como la mexicana, ¿no? Yo siempre he dicho que el tema de las economías subdesarrolladas es un tema que debemos de retomar y de hacer valer a nivel internacional en términos de teoría económica. Creo que no es posible entender la teoría macroeconómica sin entender la dinámica de las economías emergentes y particularmente de las economías subdesarrolladas. Y México es uno de ellos. Entonces, mi primera observación es hacia esa dirección, ¿no? Retomar este momento histórico que nos presenta la situación crítica por la que está pasando la teoría económica dominante y en la que Krugman y Stiglitz plantearon muy acertadamente que Lucas y Bernanke se equivocaron, que no tienen razón de pensar que los ciclos económicos se resuelven de manera automática, que no es necesaria la participación económica del Estado y que por el contrario estamos viviendo, como lo decía Lance Taylor, la revancha de Keynes, ¿no? En su texto muy interesante, The Keynes Revenge, y que yo creo que deberíamos de enfocarnos por lo menos a retomar los planteamientos teóricos de esta teoría keynesiana y post-keynesiana, que bueno, ha crecido de manera impresionante, ¿no? Este enfoque heterodoxo que se ha generado y me agrada la forma en que Armando trata la parte institucional, porque es precisamente esa forma de abordar los problemas, como podemos plantear diferentes alternativas y soluciones a los graves problemas que afectan a las economías subdesarrolladas y particularmente a México. Entonces, creo que esta forma de abordar el tema
a partir de la exposición de la teoría neoclásica, pues sí es interesante, ¿no? O sea, en términos de exposición y de saber, pero no da hacia el punto fundamental, ¿no? ¿Cuál es ese punto fundamental? Que tenemos la posibilidad de innovar, tenemos la posibilidad de abordar temas diferentes, tenemos la posibilidad de entrar con herramientas teóricas nuevas. Si no las hay, pues estamos desarrollándolas. Esa sería una tarea fundamental para, no solo para César, sino para todos los que estamos trabajando en el instituto, ¿no? Creo que tenemos un gran reto y tenemos una gran responsabilidad como una institución que genera conocimiento, que genera investigación y que tenemos el deber como investigadores de proponer soluciones reales y factibles a nuestra economía mexicana y para el resto de la economía. Bueno, podemos abordar, y me gustaría a partir de esto comentar mayormente con César de manera particular o individual, pero esto sería mi comentario en la parte teórica, César. Espero que se tome de manera positiva. No va a encontrar ningún aspecto negativo, no todo es con el afán de ser propositivo y de que se avance en esta dirección. Me parece en ese sentido la observación que puede ir dirigida hacia otra explicación más sustantiva. ¿Por qué? Porque en la parte metodológica, utilizando los argumentos, obviamente las estadísticas son muy interesantes, son muy reveladoras, son muy adecuadas para lo que se está haciendo y dan mucho que plantear, ¿no? Todas las diferencias que hay entre las empresas pequeñas y medianas, el empleo que generan, la distribución del ingreso que se genera a partir de ellos, de esta estructura productiva. Siento que al final en la parte metodológica, utilizar un argumento de correlación de un instrumento econométrico como es la correlación a través del crecimiento de la actividad económica y el crecimiento que es en la gráfica 3, el crecimiento de... Desempleo. ¿Perdón? El crecimiento de la actividad económica, y si no me recuerdo, no sé el empleo formal, sí, empleo formal, el empleo del IMSS en crecimientos trimestrales respecto al mismo trimestre del periodo anterior, con el crecimiento del producto trimestral respecto al mismo trimestre del periodo del año anterior. Sí, esto. Yo creo que ahí podríamos enriquecer muchísimo más el análisis y que tiene que ver con lo que se presenta en las conclusiones. Me gustan mucho las conclusiones, sobre todo cuando citas a Fuji, a Gerardo Fuji y a otros dos autores, ¿no? Creo que por ahí debería ser la parte analítica, la parte fuerte de la explicación. Creo que debería incluirse en la explicación no solo la parte econométrica o la parte de correlación entre crecimiento económico y mercado laboral. Es importante saber esa relación, pero yo preguntaría, ¿dónde está la explicación fuerte de las condiciones laborales del trabajo para poder llegar a una propuesta institucional como la que haces, ¿no? De unas mejores condiciones laborales? O sea, si bien es cierto que no solo eliminando el mercado informal podría ser una solución, pero entonces, ¿cuáles son las características y las condiciones de ese mercado laboral? Tratar de explicarlo a partir de elementos económicos. Y un análisis que no aparece y que es fundamental, que no es solo crecimiento, es el comportamiento de la inversión. Es el comportamiento del análisis de los precios para poder determinar que el salario es un tipo de precio para los trabajadores del factor trabajo, si así lo quieres ver. Entonces, no hay que perder de vista también la parte del sindicalismo. La lucha que hacen los trabajadores por mejorar sus condiciones laborales es un aspecto que no aparece y que también es un aspecto institucional. Sí lo mencionaste hace unos momentos, pero no aparece desarrollado en tu documento. Entonces, yo creo que podríamos, si es que queremos realmente explicar las condiciones laborales, explicar
el desarrollo institucional precisamente del factor trabajo, de los trabajadores, como lo quieras denominar. Y bueno, para concluir, reiteraría mi convocatoria para que retomemos este momento histórico que estamos viviendo, no solo por la crisis de 2008-2009, sino también por el caso de la pandemia, para que retomemos la importancia y la presencia que ha tenido por historia desde la fundación del Instituto de Investigaciones Económicas, que es un instituto que da respuesta, que da alternativas diferentes a las que se dan regularmente por otras instituciones o por otras dependencias de este tipo, ¿no? Entonces, creo que una manera de hacer eso es abordar la teoría desde una perspectiva crítica diferente, considerar también en la parte metodológica, no solo la parte cuantitativa, sino la parte cualitativa del argumento. Y en términos de distribución del ingreso, en el documento se hace mención a la teoría de la distribución del ingreso y de la demanda efectiva. No se desarrolla, desafortunadamente. Yo creo que allí es la parte importante para desarrollarla, ¿no? O sea, en todas sus vertientes, como lo acabo de mencionar. Realmente, por ejemplo, se hace mención, se hace una explicación del trabajo justo y digno, o de un salario justo y digno. Se mencionan muy brevemente, ¿no? Pero no se desarrollan las características, ¿no? No se hace el análisis institucional. Ahí es donde yo creo que se podría mejorar muchísimo. Así como es muy interesante, ¿no? Creo que es un gran esfuerzo y la verdad que te felicito por esta exposición que haces con estas observaciones que pueden ser consideradas o no. Gracias a todos. Agradecemos los comentarios del doctor Blancas. Bien, podríamos proceder entonces a una primera respuesta del doctor Salazar y en adelante al resto de los participantes, si tienen dudas en participantes, pueden dar clic y levantar la mano y bueno, se irán ordenando y yo les iré dando la palabra. Reuniremos 5 preguntas y de nuevo le daremos la palabra al doctor Salazar para responderlas. Entonces, doctor Salazar. Sí, perfecto. Pues en realidad no digamos, agradecer en primera instancia los comentarios, ¿no? Que sí entiendo que hay algunas cosas que voy a ser cuidadoso en aquello que pudo haber quedado, digamos, no desarrollado completamente. Es complicado poder, digamos, abarcar todo, ¿no? Más bien voy a ser cuidadoso en quitar ciertos argumentos para no, justamente para no distraer, ¿no? En eso considero que hay mucha razón. Es cierto, en algún otro trabajo, justamente donde se planteaba la parte del crecimiento, sí relaciona o es relacionado acumulación de capital con empleo formal. Es una relación bastante directa. Bueno, podría retomar incluso la cita de algún trabajo. Y ya, en realidad, creo que no hay... mi idea, justamente, es, digamos, iniciar con ciertos argumentos sin explicar exhaustivamente el pensamiento económico convencional, sino más bien extraer las principales características y contrastarlas con la teoría de los mercados segmentados, que sí es la que me interesa a mí desarrollar en primera instancia, ¿no? Y justamente creo que lo que se menciona es interesante. De hecho, ¿no? Incluso desde la perspectiva de los modelos, de los que queramos ver post-keynesianos, algunos modelos de largo plazo, estos modelos mantienen la misma idea de esta posibilidad de agrupación de los trabajadores y que en función de eso, pues tengan un mayor poder sobre el capital, ¿no? Modelos como el de Kaldor, por ejemplo, o Eichner,
Wood, estos modelos suponen que para que las empresas puedan invertir, utilizan las empresas su poder oligopólico y pueden elevar los precios, ¿no? Y entonces se financian a través de un mayor margen. Y encuentran que una limitación para esta posibilidad de expansión de las empresas es justamente el hecho de que los empleados agrupados tienen la posibilidad de exigir incrementos salariales que mantengan su salario real constante. Entonces, hay una limitación a la expansión de la acumulación vía las uniones. A mí me parece que incluso estos modelos post-keynesianos no son capaces de observar algo que desde la teoría marxista, si ustedes lo ven, se ve muy claramente, que es el hecho de que el capital se impone al trabajo, ¿no? Y lo que vemos incluso hoy en día es que, y me parece que las gráficas o la posibilidad de analizar la pérdida de poder adquisitivo del salario en las últimas décadas da el traste en eso, es que justamente el capital se impone y es capaz, digamos, ya no solamente de reducir al mínimo el número de trabajadores o reducir el número de trabajadores que pueden tener salario diferido e indirecto, sino que además han precarizado el salario directo, ¿no? La pérdida de poder adquisitivo es brutal. Entonces, bueno, yo digamos, te agradezco las observaciones, sí lo voy a considerar, y pues ya después platicaremos a ver qué siguió de todo esto, ¿no? Muchas gracias. Claro que sí, un gusto. Y te felicito nuevamente. Gracias, gracias. Gracias. Tenemos una pregunta de Javier Medina. Solo tendrías que... Exacto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, felicitar al presentador, César Salazar, y por los comentarios de Andrés Blancas. Yo solo quiero hacerle una pregunta, comentario a la vez. Estamos en una etapa en la que la economía y principalmente el mercado laboral está siendo muy cambiante. Quizá en México todavía no se note tanto, pero es el futuro del mercado laboral, lo que es la industria 4.0, esta revolución industrial, donde la inteligencia artificial está ocupando muchos puestos en otros países desarrollados y México de cierta manera está involucrado en eso, aunque de manera un poco más separada, pero a corto y mediano plazo, pues es una variable que quizás sea buena que utilice junto con lo de la pandemia, pero me gustaría saber qué opina al respecto. Gracias. Doctor César, tal vez sería mejor ir una y una porque no se nos han juntado tantas preguntas. Ok, de acuerdo. Y al resto, perdón, y al resto los invito a preguntarle, tenemos al autor aquí frente a nosotros. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, cuando hablamos ya sobre las perspectivas a futuro del trabajo, uno de los elementos que más llama la atención, que más es analizado, es justamente el desplazamiento que habrá, ¿no? A través de, digamos, la automatización de mayores niveles sí, la automatización en muchos más sectores productivos y de servicios, ¿no? Esa es una cosa que sí se ha revisado. Yo no lo quise tocar justamente en función, ¿no?, de que también expandía mucho y a lo mejor dejaba más cabos sueltos que lo que pudiera yo amarrar con el propósito que tenía este texto en particular. Pero lo que he revisado, incluso hay una comisión de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no?, que habla justamente, hay varios trabajos, hay varios trabajos que hablan sobre esto. Pero esto no es nuevo, ¿no? O sea, de hecho, Marx ya planteaba a estas personas que destruían máquinas porque pensaban que les iban a quitar los puestos de trabajo. Entonces, lo que ha ocurrido en la historia del capitalismo, si me lo permiten así,
es que ha habido avances tecnológicos que sí desplazan mano de obra, pero al mismo tiempo crean nuevas condiciones laborales o crean nuevos trabajos, ¿no? O sea, se van a desplazar algunos, pero se van a crear nuevas ocupaciones. Y entonces ahí sí es importante el papel de la capacitación, el papel que haya en términos de del aprendizaje de nuevas técnicas, y me parece todavía muy significativa la teoría de los mercados segmentados de trabajo en este sentido. O sea, así como va a haber desplazamiento necesariamente de algún tipo de ocupaciones de personas, habrá nuevos elementos que se contratarán. No podemos decir que no habrá una pérdida neta de empleo. No lo sabemos exactamente qué va a ocurrir en el futuro. Pero hay un texto que a mí me gustó mucho, bueno, dos de Milanovic y uno, no recuerdo el nombre del otro, que hablaban justamente de este problema. Y mencionaban el término histórico y decían la importancia, o mencionaban la importancia de las instituciones con el propósito, sí, de proteger a los trabajadores que sean de alguna forma desplazados, ¿no? O sea, aunque no es, digamos, el propósito justamente del artículo, del capítulo, sí, el análisis de las instituciones que protejan va a ser muy relevante, y el papel del Estado en términos justamente de garantizar, ¿no? que las condiciones laborales no lleven a las personas a la pobreza y a una mayor desigualdad. O sea, hay un proceso tecnológico que es muy relevante, ¿no? que sí desplazará mano de obra, pero el papel de las instituciones en él es muy relevante también. O sea, de ver de qué forma se va a proteger al trabajo en estas nuevas circunstancias, qué nuevas formas de empleo también se van a generar en ese mismo sentido. En términos de las teorías, por ejemplo, de desarrollo regional, se habla ya de ciudades que cuando alcanzan cierto nivel de crecimiento económico empiezan a desarrollar nuevos tipos de actividades. Es todo el concepto de las ciudades creativas, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, va a haber desplazamientos por la innovación técnica. Es un proceso que no se puede evitar, es un proceso histórico, y tendremos que ver las nuevas ocupaciones que se generen y al mismo tiempo las nuevas instituciones que tengan que surgir para proteger al trabajo. O sea, el acuerdo social, esto es algo que dice Milanovic muy bien, tiene que modificarse. El capitalismo tiene que ya no servir tanto a la parte del capital, generar esas concentraciones, sino efectivamente transitar hacia una mayor protección de los trabajadores. Ahora, en términos de la pandemia, no sé exactamente a lo que tú te quieras referir, pero sí, lo que sabemos es, ya perdimos más de 1.100.000 empleos hasta junio, formales, y de ahí comenzamos a crecer, ¿no? Hay una fuerte, hay un fuerte aspecto estacional en diciembre. O sea, vamos a crecer, vamos a empezar a generar empleo formal, pero en diciembre vamos a perder a lo mejor la mitad de lo que generemos de aquí a noviembre, ¿no? Septiembre, octubre a noviembre. A mí, digamos, lo que yo planteaba ya no lo dije en la presentación. En la última crisis nos tardamos 22 meses en recuperar el nivel de empleo máximo previo de la crisis. 22 meses, prácticamente 2 años, ¿no? En recuperar los niveles previos de la crisis. Ahora, si estamos esperando que esta crisis, que no salgamos tan rápido de esta crisis, pues probablemente el tiempo sea mayor. Pero lo que más me preocupa a mí en el sentido es justamente cómo los del empleo informal van a ver precarizadas más sus condiciones laborales, ¿no? O sea, los niveles de ingreso van a ser menores, va a haber mayor problema allí. Y también el impacto que va a tener sobre los salarios en el sector formal, que como yo mostraba en la gráfica, por desgracia no, aunque sabemos que son muy agregados, es un elemento de que nos da cierto indicio de que las remuneraciones no se recuperan tampoco tan rápidamente después de la crisis. Entonces, se necesitan políticas públicas justamente que hagan que la precarización sea menor y que no haya, que se recupere ya no solamente el poder adquisitivo que haya entre las crisis, ¿no? Sino la histórica, de la década de los 80, ¿no?
Y ahí concluiría mi respuesta. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de la doctora Berenice Ramírez. No tenemos audio. ¿No nos pueden ayudar, José Carlos, con el audio de... Ya Ahí como está. silenciada, pero ya. Que me cambié de teléfono. Quiero hacer un comentario general. Gracias por la exposición, César. Gracias por los comentarios de Andrés. Me parece, voy a retomar dos aspectos. Me parece interesante que partes de la teoría de la segmentación de los mercados y que al mismo tiempo tú te des cuenta que te queda corto para poder interpretar algunos de los fenómenos del mercado laboral mexicano. Porque creo que sigue muy atado el análisis, esta tradición de la ortodoxia y esa tradición también del keynesianismo, de pensarnos y de considerarnos como un mercado de trabajo donde solamente prevalece el trabajo asalariado subordinado. Y creo que eso es uno de los principales elementos que permite introducir otros marcos. Tú hablaste, por ejemplo, del marco del análisis marxista, ¿no? En esa dirección, como países dependientes, y por lo tanto la imposibilidad de que tengamos trabajo asalariado subordinado. Y por eso aparecen estas formas de trabajo de las unidades económicas familiares, conocido como sector informal, y que está presente en nuestro mercado laboral, y por eso toda la imposibilidad de las políticas de formalización. O sea, las políticas de formalización, mientras no haya cambios en la base productiva, solamente van a estar orientadas a aquellos que están en trabajo no protegido, ¿sí? En empleo informal, o sea, que no tienen acceso a seguridad social. Y tomando el interés que señalaba Andrés de nuevas propuestas, creo que lo que está pasando con la pandemia son situaciones muy importantes. Por un lado, la caída más fuerte se da en el empleo informal, pero porque es un paro total de la economía. O sea, no podemos analizarlo como un ciclo económico como tradicionalmente se analiza, porque aquí es parar y un paro forzoso de la economía, y entonces cae de manera muy importante la población no económicamente activa. O sea, cada vez hay mayor relación de dependencia con los que están trabajando, porque esa es la que cae. Pero también llama la atención que la recuperación ha sido importante, aunque no dinámica, en el trabajo, tanto el registrado al IMSS. Y hay otros elementos que hay que seguirle la pista. Lo que significó el aumento del salario mínimo desde 2016 ha permitido que el ingreso laboral no caiga tanto como en las crisis anteriores, ¿sí? Ese es un elemento que debemos de tomar en cuenta para seguir analizando lo que pasa en la parte del comportamiento, del empleo y de los ingresos. Y otra cuestión también que tiene que ver mucho con la precariedad, o sea, la precariedad laboral ha aumentado a nivel mundial. La OIT precisamente por eso señala el 55% de los trabajadores tienen condiciones de informalidad a nivel mundial. O sea, la precariedad es a nivel mundial y tiene que ver con las dinámicas del mismo sistema a nivel global, ¿no? Y lo que señalaban sobre el impacto de las nuevas tecnologías, las actividades que se están reactivando son básicamente
de distribución de mercancías, ¿no? Y que están siendo asalariados con trabajo casi con ingresos muy bajos, ¿no? Entonces, estos elementos también hay que tomarlos en cuenta, cómo se ha distribuido la riqueza en estos 4 meses, quiénes han salido ganando, ¿no? Las compañías que distribuyen, Amazon, las que están vinculadas a las grandes tecnologías. Estas empresas son las que han salido ganadoras, pero siguen precarizando mucho el empleo porque están absorbiendo a estos nuevos trabajadores en actividades donde a veces no son asalariados, sino nada más dependen de las propinas, ¿no? Y por eso es importante lo que yo señalaba. Estamos a veces acostumbrados nada más a mirar el comportamiento del trabajo asalariado subordinado, cuando lo que ha prevalecido son estas nuevas formas de contratación de trabajo, y por eso siempre en mis discusiones, en las cosas que yo hago, es la diferenciación entre trabajo, entre ocupación y entre empleo. Creo que es determinante para poder entender cómo se viene manifestando la actividad laboral. No era un comentario general, más que nada abonando a tus reflexiones y porque en algún otro momento hemos platicado sobre el tema. Gracias. Sí, Doctor. ok. Yo te agradezco mucho el comentario, Bere. Sí, hemos ya platicado, charlado de estas cosas, y como lo mencionaba al inicio, lo tomé también como un punto de partida, porque efectivamente se pueden derivar muchos temas de investigación, y uno que está muy relacionado con algo que tú haces es digamos, este proceso de protección social, ¿no? De seguridad social, en un contexto en donde, o sea, tenemos una seguridad social en un contexto donde solo, en números redondos, aunque es un poco más, solo una tercera parte de la población ocupada es asalariada, ¿no? Y tenemos un sistema de seguridad social asociado a los salarios, ¿no? A esta relación, a una relación laboral formal. Entonces, dejas fuera y precarizas las condiciones de los otros, ¿no? Eso es muy relevante. Yo creo que ahí hay un punto justamente de proponer políticas de seguridad social que sean capaces de incluir a todos los segmentos que integren el mercado laboral. Sí, yo también pienso en términos de esto, de este nuevo pacto social que debe existir, justamente porque sí, la precarización sin duda es a nivel mundial, ¿no? Pero también hay que decir que hay de precarizaciones a precarizaciones, ¿no? Hay estados que aún guardan un importante estado de bienestar, ¿no? Que te pueden tener, digamos, sistemas de seguridad social sólidos. Pienso sobre todo en los más clásicos, ¿no? Puedo pensar en Canadá, puedo pensar en Inglaterra, el modelo de los países escandinavos, o sea, no sé, podemos tomar. Por supuesto, no es automático el tomar esas políticas y traerlas, porque en primera instancia necesitamos un Estado más fuerte para el cual se necesitan incluso mayores recursos. En fin, es toda una reflexión. Tu comentario me provoca muchísimas reflexiones alrededor, pero creo que poco a poco sí podríamos ir considerándolo. Y voy a tomar en cuenta esta parte del salario mínimo. A lo mejor sí hace falta reforzar este análisis sobre los salarios y ver, a mí sí entiendo que probablemente no hemos visto tan precarizados en estos meses las remuneraciones, incluso por ahí el salario medio del IMSS sube, ¿no? En estos meses. Yo creo que lo vamos a ver más de mediano plazo. Sí, todavía estamos en una etapa muy temprana de la crisis y sí vamos a tener que esperar un poco para ver qué ocurrió o qué va a ocurrir con los salarios. Mi perspectiva es que sí va a haber una reducción del poder adquisitivo, se va a ver mayores presiones, pero bueno,
eso lo vamos a ver y lo voy a revisar. Te agradezco mucho los comentarios, Bere. Gracias. ¿Alguno más tiene, alguna más tiene algún comentario, alguna pregunta? Ya. Rodrigo, Alifat Rodríguez. Sí, nada más tal vez era en parte de vernos más como países o estados en donde hay beneficios para los trabajadores, tal vez pensándolos en términos de sectores productivos y de clases de actividad económica, porque creo que parte de lo que surge es que hay ciertas actividades económicas como la de generación de sistemas o telecomunicaciones que tienden a tener salarios más altos en comparación con actividades más tradicionales que tienden a tener salarios más bajos. Creo que una de las aportaciones o algo de lo que tienen países como Canadá o como Suiza es que han automatizado mucho sus actividades tradicionales y se han enfocado principalmente en actividades intensivas de capital o de desarrollo tecnológico que tal vez les ha permitido tener salarios altos y competitivos. Porque también parte del problema es que subir los salarios conlleva en una economía como la mexicana, que es parte de lo que comentaba el doctor Blancas, que es una economía emergente distinta a una economía desarrollada, y es que tiene que competir con otras economías que tienden a tener salarios más bajos que nosotros o tienden a ser intensivas en mano de obra. Entonces, si tenemos una economía intensiva en mano de obra que aparte tiene que competir con países con sueldos bajos, subir el salario llevaría a tener desempleo o pérdida de actividad productiva en maquila, que lamentablemente pues, es las actividades en las que se ha tendido a especializar el sector productivo mexicano y principalmente las exportaciones. Creo que eso era eso. Bueno, sí, muchas gracias por el comentario, Rodrigo. Eso es es igual toda una discusión, ¿no? que podemos dar. Por eso, digamos, parte de las ideas en términos de salarios que yo discutía al principio, justamente van sobre eso. O sea, tenemos, como mostraba en la gráfica, sí tenemos una productividad muy disminuida, ¿no? O sea, nuestra productividad, por desgracia, no ha crecido como incluso han crecido productividades en otros países en América Latina, como Brasil o como Chile. O sea, sí tenemos un problema allí. Yo creo que justamente la desgracia del país es tener que competir o sea, insertarse a las cadenas globales de valor y competir con bajos salarios, ¿no? O sea, no creo que sea como lo menciono, y supongo que muchos estamos en esta idea. No creo que sea la posibilidad o sea, que haya la posibilidad de dar un golpe de timón inmediato y hacerlo. Es un proceso que va a llevar tiempo si es que se tiene la intención de llevarlo a cabo, pero se necesita sí transitar hacia una economía que sea mucho más, o sea, que vea mucho más allá de mantener una competitividad en la integración a las cadenas globales de valor por la vía de los bajos salarios, ¿no? Por supuesto, como se menciona mucho en términos de discusión de política económica, un país no puede determinar el salario real de una economía, ¿no? Entonces, aunque hubiera incluso un incremento muy significativo, que todos nos volviéramos locos y hubiera un incremento muy significativo del salario, pues eso no necesariamente indica que habrá una mayor poder adquisitivo de todos, ¿no? O sea, el gobierno no puede determinar salarios reales. Pero me parece que sí hay la posibilidad de que existan mejoras salariales. Los cuadros, la información de la estructura productiva sí observa que es necesario llevar a cabo, ¿no? Incluso lo que mencionaba al inicio sobre
los millones de personas que entrarán en pobreza, ¿no? O que estarán por debajo de poder adquirir una canasta básica mínima. Entonces, sí es importante, y me parece que el Estado sí debería tener instituciones más fuertes de protección. No, yo creo que tenemos que saltar la idea de competir por la vía de salarios bajos y transitar hacia que si nos vamos a incorporar, en dónde nos vamos a incorporar y en algún punto en donde podamos tener beneficios del capital también, ¿no? Ese sería mi comentario. Tenemos otra pregunta de Violeta. Sí, hola César, muchas felicidades por el trabajo que estás haciendo, me parece muy interesante. A mí, bueno, me surge un poco como la punzada sería, de que siempre se habla de que tenemos una mano de obra muy poco productiva. Sin embargo, no se asigna, se tiende a pensar que esto es debido a que tenemos trabajadores flojos o así, ¿no? Entonces, no sé si tú hayas analizado qué tanta endogeneidad existe entre la productividad de la mano de obra y la calidad del capital. Eso sería por un lado. Y por otro lado, ¿qué dirías, por ejemplo, en el caso de China, ¿no? En el cual también pues muchos años ha estado teniendo una competencia, insertándose en las cadenas globales de valor, precisamente con bajos salarios, ¿no? Donde su punto fuerte es tener bajos salarios, ¿no? ¿Qué deberíamos o qué podríamos aprender de este caso? No sé si lo has analizado. Pues bueno, muchas felicidades, muy interesante. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Es una buena punzada. La relación entre productividad y capital me parece que también es una arista que es importante analizar de forma específica, ¿no? Creo que Moritz ha hecho algunos trabajos sobre eso. Aquí digamos, en términos del marco teórico mismo que tenemos, porque no he podido, o sea, podríamos hacer un trabajo sobre eso, sería muy interesante. Pero aquí lo que se indica es que estamos como en un círculo vicioso, ¿no? O sea, lo que yo pongo es obviamente un estándar de productividad, donde se pueden hacer comparables las productividades de muchos países y vemos que la de México está completamente estancada y es una tragedia. Pero sí podemos pensar que parte de ese estancamiento de la productividad es la forma en la que está estructurado el aparato productivo, ¿no? O sea, como veíamos, prácticamente las empresas hasta dos personas son muy aproximadas la cantidad de trabajadores de las de más de 1000. O sea, hay una fragmentación productiva que sí podría condicionar mucho la productividad, ¿no? Porque además la productividad depende también mucho del nivel tecnológico que tengan las empresas. Y lo más probable es que las pequeñas empresas, si bien pueden existir algunas que tengan grandes, técnicamente sean muy buenas, estoy casi seguro que la mayoría no lo son, ¿no? Entonces, por ahí hay una consideración que debemos hacer. O sea, la estructura productiva me parece que sí condiciona los niveles de productividad agregada en el país. Y además, yéndonos sobre el aparato teórico, si tenemos bajos salarios, también hay una poca difusión de la tecnología, pues también los trabajadores aprenden menos, son menos productivos, en fin. O sea, podemos tener ahí círculos viciosos que estén sí de forma relevante afectando esto de la productividad. Y por otro lado, el caso de China me parece que sí es un caso interesante de analizar. En principio porque no tiene un capitalismo como tal, ¿no? Entonces, si bien es cierto que pueden, que en una primera instancia de su desarrollo pudo haber competido por esta sobreoferta laboral que tenía y por bajos salarios, la verdad es que en gran medida también fue por esta política monetaria, ¿no? que tenía de subvaluación. Y que conforme fue creciendo más, conforme se fue desarrollando, yo no estoy tan seguro de que esta idea de bajos salarios en China se mantenga.
sobre todo cuando lo haces en paridad de poder adquisitivo, o sea, cuando dejas de lado la subvaluación importante que tuvo como un instrumento de política industrial, ¿no? que tiene China. Entonces, además, bueno, pensando en que no es capitalista, si bien es cierto que pues, los trabajadores pudieron haber ganado poco, tenían asegurado una canasta de bienes mínima al menos, ¿no? No es esta segmentación tan importante del mercado laboral, en donde además los que están en actividades precarias pues no tienen la posibilidad a veces de tener el mínimo, ¿no? de subsistencia. Entonces, yo creo que sí, el caso de China también hay que revisarlo, no pensando en que su articulación actual con las cadenas internacionales de valor se da en función de bajos salarios. Yo creo que los procesos productivos que han desarrollado y el avance tecnológico que tienen sí condiciona una mayor productividad y una mejor inserción al comercio mundial, ¿no? Y esa sería mi respuesta. Doctor, si tienes todavía energía suficiente, tenemos una última pregunta. ¿Sí? Luis Fernando Martínez. Hola, buenas tardes. Les saludo primero fraternalmente. Muchas felicidades y la exposición que has dado, la verdad, es muy agradable. Además de que también se agradece mucho la participación de los demás para la retroalimentación y el tiempo que te tomas para responder nuestras dudas, también se agradece mucho. Realmente yo tengo una pequeña conjetura. Ahorita se está hablando de la desocupación, del desempleo que está habiendo hoy en día. He leído algunas noticias en las que esta pandemia tendrá una crisis que abarcará, por lo que leí, al menos unos 10 años, y que por supuesto ha afectado y ha hecho más vulnerable el problema del empleo referido a los jóvenes y esta disparidad que ha creado, que la ha agraviado mucho más de la que ya estaba por los datos que nos has mostrado y se agradecen. Pero también me gustaría saber tu opinión acerca de lo que hay una crisis de hogares, es decir, la dificultad que puede haber en un futuro de la adquisición de una casa propia, de la adquisición de un hogar, de un espacio personal, teniendo en cuenta que ahora existe y ya lo podemos ver, una crisis del empleo, una crisis una dificultad de educación actual, trabajos formales, la informalidad que se puede adoptar, la vulnerabilidad de los jóvenes y además también de todas las demás edades, no tener esas prestaciones, esos servicios. Me gustaría saber en este caso, ¿cuál es este análisis que pueda haber de si en un futuro existe la falta de posibilidad de tener un hogar propio y además que no sea solo la herencia o un alto poder adquisitivo esta adquisición de un hogar, si existe, si va a ser más vulnerable esta adquisición de un hogar, lo que puede dar también lugar a una ansiedad o una depresión, pongámoslo de esta forma, de esta importancia sobre la generación de ahora y la generación que viene, que es el cenit de la investigación. No solo ayudar a esta generación, sino ayudar a las que vienen. ¿Cómo puede ser la opinión que puede tener y que me puede ayudar mucho al análisis? Pero muchas gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Aquí se puede contestar en un primer nivel, digamos, con base en lo que presentamos, y suponiendo que no se hace nada, y un poco también atendiendo lo que mencionaba la maestra Berenice Ramírez, habrá una precarización después de la crisis de las condiciones laborales en todos los segmentos del mercado. Y esto necesariamente implicará para un importante número de trabajadores menores ingresos, lo cual condicionará su poder adquisitivo en el futuro. No, como se mencionaba, no todos los sectores son perdedores, hablando ya de algo más específico, como sea Rodrigo, si lo vemos en sectores incluso dentro del país, habrá clases de actividad económica que tengan una respuesta favorable, que tengan mayores ingresos.
digamos, pero en general sí se espera que un gran porcentaje vea reducidos sus ingresos, y eso sí podría complicar. Además, como yo mostraba en términos del desempleo, los jóvenes y los que tienen una mayor educación son los que tienen más probabilidades de estar desocupados, los que tendrán un acceso más difícil al mercado laboral, o los que tendrán que aceptar condiciones más precarias de ingreso. Y todo esto va para la posibilidad de poder adquirir una vivienda en general en los siguientes años. Ahora también, pero también como se mencionó ya, en realidad no es un proceso de ahora mismo, no es algo de la crisis del COVID, es ya una cuestión muy estructural, ¿no? En términos de México y del mundo. Hay varios análisis que hablan que estas nuevas generaciones tienden a vivir más con los papás, ¿no? Incluso ya con familias, tienden a vivir ya con papás más, porque finalmente no pueden adquirir una vivienda, necesitan como el cobijo de la familia ante la falta de oportunidades y la precarización. Entonces, es un tema relevante. Yo creo que sí es muy importante, de nueva cuenta, tener instituciones que protejan efectivamente a los trabajadores, y que se necesitan políticas públicas que logren revertir estas tendencias. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora Eufemia, ¿está por ahí? Parece que ha tenido... Ya, sí, sí. Buenísimo. Sí, pues bueno, me queda más que agradecer al doctor Armando y al doctor Andrés el aceptar nuestra invitación para estar hoy en día aquí. Realmente fue una mesa muy interesante, que como bien decía Armando al inicio, ante esta situación es muy importante hablar de estos temas, ¿no? Y creo que ha sido de su interés, dada la asistencia de los participantes y las preguntas que han sido muy importantes. Entonces, a mí no me queda más que felicitarlos y pues agradecer a los ponentes, a Armando el apoyo, y también a los asistentes a esta mesa. Armando, no sé si quieras agregar algo. Me sumo al agradecimiento. Muchas gracias al doctor Salazar, al doctor Blancas, y los invitamos a todos el 22 de octubre. Retomaremos la siguiente sesión. Presentará el doctor Ernesto Bravo y comentará la doctora Marcela. La doctora Marcela, sí. La Marcela Astudillo. Entonces, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos por yo pensé que estar aquí, y a los organizadores. Andrés, muchas gracias, y a todos. César, un abrazo, cuídate mucho y felicidades. Berenice, te veo, gracias por los comentarios. Sí. Me da gusto saludarte, y a todos los que estuvieron ahí. Rodrigo, Francisco Martínez, ya se fue. Pero bueno, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Andrés. Gracias. Francisco, ya regresaste. Luego platicamos. Perfecto, muy bien, gracias. Sí, claro. Bueno, nos vemos. Muchas gracias, doctor.